capítulo 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué palabras hermosas! ¡Qué tremendo! Mire, si hay algo que mi corazón siempre le digo: Señor, si hay algo que anhelo es alegrar tu corazón, ¿no? Si hay algo que a mí me puede hacer feliz es saber que con mis actitudes, con mis acciones, estoy alegrando tu corazón. Y siempre uno de los motivos de oración es: Señor, ayúdame a que pueda alegrar tu corazón, ¿no? A que con mi vida te alegre, porque realmente ese es mi deseo, poder saber cerrar mis ojos o levantar la mirada al cielo, ¿no? A veces cuando nos levantamos, tenemos acá, como vivimos un poquito de alto, estamos en un primer piso, entonces cuando abrimos la puerta que da a las escaleras que nos conducen para el exterior, tenemos una vista hermosa del cielo, ¿no? Entonces cuando abrimos la puerta, muchas veces para salir a las rutinas y vemos desde el cielo, yo levanto mi mirada y siento, ¿no? Me siento chiquitito en la presencia de Dios, parece que Dios me estuviera mirando, y le digo: Señor, que este día pueda alegrar tu corazón, es mi deseo, ¿no? Ojalá que sea también su deseo el saber que usted puede levantar su mirada al cielo y decirle: amado Dios, quiero alegrar tu corazón en este día, y saber, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer en este día? Usted le pregunta al Señor, le dice: Señor, en este día, ¿cómo puedo hacer para alegrar tu corazón? Y qué lindo, porque este pasaje refleja un poco la forma en que nosotros podemos alegrar a Dios. A mí este pasaje me gusta porque me ayuda a entender y a poder decir: wow, el Señor se regocijó con los discípulos, y eso que los discípulos eran bastante complicaditos también, ¿no? Y en ese momento hubo algo, ¿sí?, que al Señor lo alegró, dice la palabra, en el espíritu. Más que alegría, produjo algo más que alegría. La alegría es un sentimiento que uno le produce un estado de confort, ¿no? Pero el regocijo es algo más profundo. El regocijo es algo mucho más interno, es algo más fuerte aún que una alegría, es algo más duradero, es algo más sólido, más consistente que una simple alegría. Alegría nos pueden producir emociones muy sencillas, muy simples, pero simplemente produciendo un estado de felicidad momentáneo. Pero el regocijo es algo mucho más profundo. Y el Señor, dice la Escritura, que en este momento se regocijaba, y de una manera tan profunda, que dice la palabra de Dios que se regocijaba en el Espíritu, en el mismo Espíritu de Dios. ¿Sí? Sabemos que Jesús era Dios y que se regocijaba en el Espíritu también de Dios. Y se regocijaba involucrando también al Padre, es decir, toda la Trinidad, el Hijo, el Espíritu Santo y Jesús, haciendo partícipe al Padre de este momento tan glorioso. La Trinidad, Dios en su forma plena, regocijándose, alegrándose. ¿Y de qué se alegraba Dios? ¿De qué se regocijaba profundamente Dios? Vamos a ver, aleluya. Usted tiene interés, yo tengo interés. Yo digo: Señor, yo quiero ver, a ver de qué te alegrabas. Y mira, el Señor dice que se alegró porque escondió
estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y acá hay algo tremendo. Acá hay, el Señor nos revela intenciones de parte de Dios. Dios tiene intenciones. Y Dios tiene intenciones distintas dependiendo de la condición del hombre, ¿sí? Hay cosas que Dios las ha preparado para todo el hombre, las ha puesto a disposición de todos. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la justificación, son cosas que Dios las ha puesto al alcance de todos, para que cualquiera, sea quien fuere, sea la persona, entre comillas, que a nosotros nos parezca más buena, o sea, el villano, ¿no? Más tremendo, pueda estar al alcance de cualquier persona. Dios, cuando envió a su Hijo a morir en la cruz, no lo mandó a morir por algunos, sino que realmente lo hizo por toda la humanidad. Por toda la humanidad, raza, color, idioma, por todos, sin distinción de credos. El Señor vino a salvar a toda la humanidad. Obviamente que para alcanzar la salvación, uno le tiene que creer a Dios y empezar a disponer su corazón para que esa salvación nos empiece a regenerar y que nosotros podamos tener una vida transformada, una vida que ahora empiece a seguir los pasos de su Señor, ¿sí? Porque Jesús no es solamente Salvador, sino que también tiene que ser el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos le han hecho a Jesús el Señor de su vida? Amén, gloria a Dios, porque si Jesús es el Señor de su vida, la salvación va a tener una gran obra ahí en su vida y en su familia. Ahora, hay cosas, mire, el Señor dijo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Es decir, que hay cosas que el Señor no las pone al alcance de todos. Hay cosas que el Señor esconde. ¿Y esconde de quiénes? Y a quiénes es importante poder entender esta palabra, porque hay cosas que el Señor no se las revela a todo el mundo, sino que muchas veces para llegar a tener revelación de distintas cosas que vienen de parte de Dios, necesitamos tener determinadas condiciones, ¿sí? El Señor Jesús declaró, y esto abiertamente a todos los discípulos, para que nos pongamos en contexto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿Delante de quién estaba diciendo estas palabras? Si retrocedemos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que el Señor había enviado a 70 de sus discípulos, no solamente a los 12 discípulos más allegados que formaban ese núcleo íntimo, ¿sí? De que luego iban a ser conformados como los apóstoles, los 12 apóstoles del Señor, que lo acompañaban a todos lados, sino que en ese momento el Señor había ampliado el espectro de la misión, no solamente a los 12, había encomendado no solamente a los 12 esta tarea, sino que ya había ampliado el alcance de su trabajo y de su tarea, y ya eran 70, diga conmigo, gloria a Dios, ya eran 70 los discípulos que estaban disponiendo sus corazones a la revelación del Padre para llevar adelante la voluntad de Dios. Había 70 en ese momento que habían dispuesto su corazón, que le habían dicho, Señor, yo acá podés contar conmigo, yo estoy dispuesto para proclamar tu palabra, para hacer tu voluntad. Había 70 personas ahí en ese momento que el Señor mandó de 2 en 2 y que le dijeron, Señor, contá conmigo. Tal vez habrá 70 acá que le digan al Señor, Señor, contá conmigo, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Hay por ahí? Bueno, yo no veo todas las manos levantadas, gloria a Dios, porque veo alguna mano levantada. Otros, bueno, si levantan la mano se le cae el bebé, así que hermana Griselda no levante la mano, porque puede ser trágico. Y después, bueno, los demás, no sé, pero qué bueno que usted le pueda decir al Señor, ¿no? Qué lindo decirle al Señor, yo quiero ser parte de esos 70. Porque tiene sus privilegios, y sabe que el Señor nos muestra que a esos que tenían una cualidad determinada, el Señor decidió revelarle y no esconder cosas,
sabe que a esos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a esos que le dicen, Señor, acá estoy, contá conmigo, Señor, dame dirección y yo ahí hago lo que vos querés, a esos que el Señor declara que tienen una cualidad, ¿y sabes cuál es la cualidad? Es la de ser como niños. El Señor es que revela cosas maravillosas, cosas que hay otros a quienes el Señor no les revela. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ver la mano maravillosa y poderosa de Dios obrar a través de su vida? ¿Cuántos lo quieren ver? ¿Cuántos anhelan ver el poder de Dios a través de su vida? Gloria a Dios, yo deseo verlo. De hecho, doy gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido de mi vida y de mi familia, que realmente podemos ser testigos de cosas maravillosas que el Señor hace y ha seguido haciendo, y durante años venimos viendo la mano de Dios y no dejamos de alegrarnos, de maravillarnos, de sorprendernos y de regocijarnos. Aleluya, porque el Señor es fiel a su palabra. Y qué lindo poder entender esta cualidad. Primero que el Señor no es mezquino. El Señor desea revelar su poder, ¿sí? Debemos entender este concepto. Dios no es que Dios reserva su poder y dice, no, yo no voy a hacer nada, no, a mí no me vengan a pedir, a golpearme la puerta de mi habitación con sus oraciones, porque yo no los quiero atender, no, yo tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado y yo no tengo tiempo para atenderlo a ustedes. De ninguna manera. Dios se quiere glorificar. Dios se quiere revelar y Dios te quiere revelar cosas maravillosas. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y le buscan. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Diga conmigo, yo voy a ver cosas maravillosas. Diga conmigo, yo voy a oír cosas maravillosas. Gloria a Dios. Estos 70, el Señor le dice, y se regocijó. ¿Por qué? Porque estaban viendo estas cosas maravillosas, porque el poder de Dios estaba operando a través de su vida. El Señor Jesús se regocija, se alegra cuando a través de tu vida Dios se puede manifestar y Dios se puede dar a conocer, y vos también podés venir. Dice la Escritura, ahí esos versículos anteriores, cuenta que los discípulos venían saltando en una pata, venían, ¿no? Gloria a Dios, dando cantos de alegría, gritos de júbilo, venían contentos, venían con una cara tan feliz, ¿no? Porque habían visto la mano de Dios en sus vidas obrar. Qué alegría cuando el poder de Dios se manifiesta. Ahora, esta alegría y este poder de Dios solo se manifiesta, dice la Escritura, bienaventurado Señor, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tus hijos, a tus niños. Es decir, que no es para cualquiera. Lamentablemente no todos pueden ver, o sea, sí todos pudieran, pero no todos pueden porque hay que tener una cualidad. Y la cualidad, ¿cuál es? Ser como niño. ¿Y qué es ser como niño? Primero hay algo que debemos entender bien en claro, porque cuando el Señor dice, revelaste estas cosas de los sabios y de los entendidos, generalmente uno entiende por sabio y entendido, los científicos, ¿no? Personas que han estudiado mucho. Entonces, como tienen en su corazón, en su mente, un montón de prejuicios, de conocimiento, es como que dejan a un costado a Dios, ¿no? Sea de la materia que fuere, sea abogado, científico, médico, sea ingeniero, sea lo que sea, es como que aquellas personas que tienen conocimiento, para nosotros son los sabios y los entendidos. Entonces decimos, estas personas muy poco por ahí pueden llegar a experimentar el poder de Dios en sus vidas, y es como que Dios a estos sabios y entendidos no les quiere revelar nada. Bueno, vamos a aclarar un poquito el concepto, ¿no? ¿Qué significa para Dios ser sabio y entendido? Porque nosotros enseguida asociamos sabio y entendido, mucho estudio. Entonces, lo primero que decimos es, si Dios le esconde estas cosas a los sabios y entendidos, entonces yo quiero ver estas cosas,
entonces yo no quiero ser un sabio y entendido, ¿no? ¿Cuántos dicen así? No, yo no quiero ser sabio y entendido. Decirle al que tenés al lado, pará un poquito, vamos a aclarar. No quiere decir que no tenés que estudiar y que si estudiás y te preparás, vas a ser un sabio y entendido y no vas a ver las cosas de Dios. Haga conmigo así, no. Decirle, te tenés que preparar, tenés que estudiar, tenés que meterle para adelante porque el Señor quiere usarte de una manera poderosa. Amén, gloria a Dios. Ahora, vamos a entender bien, el sabio y entendido para Dios puede ser una persona que tiene mucho conocimiento, que ha estudiado mucho, pero no necesariamente es simplemente la persona que ha estudiado mucho. Porque para Dios, sabio y entendido es aquel que rechaza su dirección. Yo por ahí no, hablando hipotéticamente, poniéndome en el papel de representar a cualquier tipo de persona, por ello puedo ser una persona que no haya tenido un nivel intelectual o un nivel de estudio muy grande. Pero si yo cierro mi corazón a la dirección de Dios, si yo no permito que Dios guíe mi vida, si yo no dejo al Espíritu Santo que me guíe en mis decisiones, que me guíe y que me enseñe a cómo tengo que vivir, y le digo, no, Espíritu Santo, yo sé cómo tengo que hacer las cosas, yo sé cómo tengo que vivir, yo sé qué es lo que tengo que hacer y sé lo que no tengo que hacer. Ahí, identifique, ahí es donde Dios dice, vos te estás transformando, vos creés que sos una persona sabia y entendida. No importa si no terminaste la primaria, no importa si terminaste el jardín y después no estudiaste más, no importa el nivel educativo secular que puedas llegar a tener, no está relacionado con eso. El sabio y el entendido de este mundo está relacionado con la capacidad que nosotros tenemos de permitirle a Dios que nos guíe. Cuando yo, por más nivel cultural que tenga, le digo a Dios, no, yo quiero guiar mi vida, para Dios me transformé en un sabio y entendido. ¿Sí? Y cuando yo me transformo en un sabio y entendido, le digo, no, deja que yo manejo mi vida, sí, yo creo en vos, creo que moriste en la cruz, sé que me salvaste, que perdonaste mis pecados, buenísimo, gloria a Dios, pero mi vida la manejo yo. Mi vida, yo hago lo que a mí me parece. Ahí es donde nosotros nos perdemos el privilegio de que Dios nos revele las cosas escondidas y secretas que Él tiene para mostrarnos. Es decir, el sabio y entendido no está directamente relacionado con la cultura o la educación que uno tiene. Está relacionado con la apertura que nosotros le damos a Dios de reconocer cuánto necesitamos su guía y su dirección. Por otro lado, el Señor dice, escondiste estas cosas de estas personas. Aquel que se cree sabio, aquel que se cree entendido, aquel que quiere dirigir su vida y no le permite a Dios que le direccione, se pierde de estas cosas, pero Dios se las revela a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los niños. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de niños, de la misma manera, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de niños? ¿Puedo yo ser una persona grande y ser un niño? Obviamente que sí. Cuando tengo la disposición del niño. El niño tiene la disposición de creer, de aceptar la dirección del Padre. El niño tiene la capacidad de obedecer, de poder someterse con amor, con alegría a lo que el Padre le pide. Y de la misma manera, Dios ha decidido revelar estas cosas maravillosas y poderosas a aquellos que le permiten dirigir su vida, aquellos que no son sabios en su propia opinión,
sino que reconocen en su corazón y le dicen a Dios: Señor, yo quiero aceptar tu dirección. No quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que a mí me parece, como yo creo que la tengo que vivir, sino que quiero vivir mi vida sabiendo que necesito tu dirección. Vos sos el sabio, vos sos el entendido, vos sabés, Señor, qué es lo mejor para mí. Y a la luz de tu palabra, a la luz de la Escritura, vos me vas a enseñar cómo tengo que vivir, cuáles son aquellas cosas que yo tengo que hacer y cuáles son aquellas cosas que yo tengo que dejar de hacer, tengo que rechazar. ¡Aleluya! Y ahora yo le pregunto, ¿cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos tienen un corazón de niño? ¿Cuántos le están permitiendo a Dios? ¿Cuántos abren su oído? ¿Cuántos abren su corazón para decirle: Señor, háblame y yo voy a hacer lo que vos me digas? Porque vos sos el sabio, porque vos sos el entendido, porque vos querés revelarme cosas maravillosas y querés alegrarte de todo lo que me pasa y de todo lo que ocurra en mi vida, en mi familia, mi entrada, mi salida, mi trabajo, mi estudio, en todo. Aleluya. Y el Señor le aclara a esos 70, ¿sí? Porque recuerden que esto le está hablando a los 70. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Jesús está mostrando disposición. Jesús te quiere revelar al Padre. A través de la obra de Jesús es que nosotros podemos conocer el poder de Dios. El poder de Dios está a disposición de todos aquellos que con un corazón de niño le dicen al Señor: yo te quiero obedecer, yo quiero recibir tu dirección, yo quiero recibir tu instrucción. Necesitamos aprender. Necesitamos ser como niños, y el niño tiene la capacidad de decir: yo quiero aprender, yo quiero entender, yo quiero conocer. ¿Cuántos pueden ver? ¿Cuántos han visto a sus hijos cuando van creciendo al lado de su papá, al lado de su mamá? Las chinitas al lado de su mamá queriendo aprender a ver cómo cocinás, a ver cómo lavás la ropa. Depende de lo que le guste, ¿no? Lo que no le guste cuesta, obvio, ¿no? Hay algunas que les cuesta planchar, ¿no? No le van a preguntar a la mamá: a ver, mamá, ¿cómo planchás? Qué lindo, ¿no? Escapan. Hay otras que no les gusta cocinar, obvio, rajan, ¿no? Hay algunos que a la hora de lavar los platos, secar los platos, a ver cómo se hace, no, salen rajando, ¿no? Ahí tienen cosas que hacer. Pero también hay cosas que les gustan, ¿no? Recuerde, a ver, hay algo que le gustaba. Hay algunas hermanas que me dicen: no le gusta hacer nada. No, bueno, tampoco tanto, algo le gusta hacer, ¿o no? Sí, siempre hay algo que nos gusta hacer. Entonces, cuando hay algo que nos gusta hacer, que nos motiva, ahí estamos, al lado de papá, al lado de mamá, ¿no? Uno recuerda siempre, yo recuerdo a mi hijo cuando era chiquito, siempre, o aún hasta el día de hoy, muchas veces cuando estamos haciendo cosas, él se prende: a ver, papá, ¿cómo hacés, no? El otro día mi hijo me pidió para que pudiéramos hacer algunos arreglitos, que pudiéramos poner unas cosas en su pieza, para que pudiera acomodar algunas cosas. Y él estaba ahí al lado mío diciendo: bueno, a ver, papá, ¿cómo es? Hay que agarrar el taladro, y esto para qué sirve, esta llave, cómo ponemos la mecha, cómo hacemos el agujero en la pared, a ver cómo hacemos. Él estaba ahí queriendo aprender, está escuchando, queriendo aprender. Ese es el corazón de hijo. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, ¿dónde se ve que somos hijos? Se ve que somos hijos cuando nos ponemos al lado del Padre y le decimos: papá, yo quiero aprender de lo que vos haces. Yo quiero aprender, quiero estar al lado tuyo, quiero compartir lo que vos estás haciendo, quiero que me enseñes. Mire, vamos a leer los versículos anteriores al 21 que leímos. Vamos al 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Está escuchando
los discípulos estaban aprendiendo, fueron en obediencia a hacer lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor les dio recomendaciones, vayan de 2 en 2, no lleven esto, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven 2 túnicas. No, capaz que los discípulos habrán dicho, uy, ¿qué le pasa? Nos está mandando a sufrir penurias, a pasar necesidades. No, hacé conmigo. De ninguna manera, decí conmigo, de ninguna manera. El Señor siempre va a estar al lado tuyo. ¿Que podemos pasar algún momento de necesidad? Sí, podemos pasar. No quiere decir que por ahí no hay algún momento de necesidad, pero es un momento de necesidad. Es un momento de lucha. Es un momento de aflicción. La victoria, decí conmigo, la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. ¿Sabes cuáles son las maravillas que Dios quiere compartir con vos? Mirá lo que le decían los discípulos al Señor. Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban en el nombre del Señor a hacer la voluntad de Dios y era algo tremendo. Sanaban enfermedades, echaban fuera demonios, restauraban hogares, bendecían a la gente. Ellos venían y le decían al Señor, Señor, cuando hicimos las cosas como vos querías, cuando vos querías, e hicimos lo que vos querías que hiciéramos, cuando te obedecimos, no podíamos creer lo que ocurría. Aún los demonios se nos sujetaban a nosotros, que no somos. ¿Quién somos nosotros? Pero los discípulos decían, se imagina un Pedro, que a veces lo vemos con tantos altibajos, discípulos que todavía, un Juan, un Santiago, que todavía eran bastante bravos, ¿no? Que todavía tenían un montón de problemas de carácter, todavía tenían un montón de situaciones que arreglar en su vida, situaciones de desconfianza, de duda, pero cuando hacían la voluntad de Dios, cuando confiaban en el Señor, venían llenos de gozo y de alegría diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Es decir, parece que somos todopoderosos porque tu poder nos acompañó y vimos tus maravillas, vimos milagros de parte tuya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, es para mí. Diga conmigo, yo quiero ser un niño. Diga conmigo, yo quiero obedecer la voluntad de Jesús, porque cuando obedecemos su voluntad vemos milagros y el Señor nos demuestra que ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia, ni el diablo, ni sus ángeles, ni sus potestades, ni gobernaciones, dice Pablo, ni principados, ni potestades pueden prevalecer cuando vos te sometés a la voluntad de Cristo, cuando vos le abrís tu corazón al Señor, cuando vos estás dispuesto a dejar que el Padre te enseñe y cuando estás dispuesto a llevar adelante la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Vas a ver cosas maravillosas, vas a ver cosas poderosas, vas a ver cosas increíbles. Porque Dios las tiene reservadas para los niños. Así le agradó a Dios. Dios las tiene reservadas para aquellos que le dicen al Señor, diga conmigo, Señor, yo quiero aprender. Diga conmigo, Señor, ya viví mi vida y la verdad, un desastre. Mi vida de 10. Hay muchos que dicen, sí, yo vivía mi vida de 10. De 10 no pegaba una, ¿no? De 10 no embocaba una. Pero hoy, Señor, que te conocemos, quiero aprender. Quiero aprender. Dígale conmigo al Señor, quiero aprender, quiero hacer tu voluntad. Y por último, y esto fíjese ahora lo que dice el versículo 23, y volviéndose a los discípulos, ¿sí? Es decir, ahora ya no le hablaba a los 70. Hay procesos de madurez, hay procesos en donde el Señor va compartiendo dependiendo de nuestra intimidad con Dios, ¿sí? Dependiendo de tu intimidad con Dios, Dios va a ir hablándote cada día más y va a poder revelarte cada día más determinadas cuestiones. En este momento, dice el Señor, ya no se dirigió a los 70 que habían venido con gozo, sino que apartó a los 12 y le habló a los 12. Y fíjese qué palabras le dice el Señor, volviéndose a los discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oís y no lo oyeron. ¿Sabe que el Señor le estaba diciendo a aquellos que
que por ahí ya habían terminado primer grado y estaban en segundo grado, ¿no? El Señor nos enseña a que tenemos que aprender a alegrarnos, no solamente de cuando tenemos, ¿no?, nos aumentan el sueldo, o cuando podemos comprar algo que habíamos soñado, ¿sí? O cuando podemos hacer un viaje, o cuando podemos, no sé, ampliar la casa, o pintar, o arreglar algo, sino que realmente los hijos de Dios debemos aprender a valorar, a maravillarnos, lo bendecido que somos. Sos una persona bendecida porque estás siendo testigo de cosas que solamente Dios puede hacer. Cuando una persona es sanada, cuando una persona es libertada, cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona le abre su corazón al Señor, cuando un matrimonio empieza a arreglarse, cuando una familia, cuando los hijos con los padres empiezan a tener una mejor relación, cuando una persona puede salir de una enfermedad o de un estado de miseria y empieza a tener victoria en su vida y a organizarse de una manera más adecuada, son milagros de Dios que a veces no los valoramos y no le damos la importancia que realmente tienen. Estamos tan acostumbrados a estar en la presencia de Dios que para nosotros es algo más. Pero el Señor le dijo, momento, alégrense de lo que están viendo, porque estas cosas no las ve todo el mundo. Y estas cosas no son para todo el mundo. Y estas cosas tenemos que aprender a regocijarnos. Sos bienaventurado, sos bienaventurada. Y tenés que aprender a ponerlo en la balanza y no solamente a poner todo lo malo que te pasa, lo que no tenés, lo que te falta, sino empezar como hijo de Dios a alegrarte de las cosas que estás viendo y de las cosas que estás oyendo. Porque estás viendo cosas que muchos anhelaron ver y oír y no las ven. El Señor Jesús le dijo cuando los discípulos venían, Señor, en tu nombre se nos someten hasta los demonios. El Señor les dijo algo tremendo. No se alegren solamente de que los demonios se les sujetan, no se alegren solamente de que hacen un milagro. El Señor les dice en el versículo 20, sino regocíjense, aprendan a alegrarse de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Quiere decir que más valioso tiene que ser para nosotros nuestra salvación que lo mucho que Dios pueda obrar o que lo mucho que Dios pueda hacer a través de nuestra vida, que es importante y que Dios lo quiere compartir y que quiere que nos alegremos. Pero también debemos aprender a alegrarnos de la salvación que Dios ha hecho y de que tu nombre, mi nombre, están escritos en el nombre de la vida, en el libro de la vida, perdón. Cerrá tus ojos conmigo, vamos a orar.